Ok, entonces empezamos el día de hoy con la guía número 1 del módulo 18, estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Ok, y dice así, tomando en cuenta los datos de la gráfica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Y aquí es la respuesta B. En octubre es la mediana de la temporada en cuanto a intensidad en los huracanes. Ok. Siguientes. La superficie total del estado de Colima es de 5.625 kilómetros cuadrados. La superficie del área sin vegetación es de 11.73 kilómetros cuadrados. Entonces, la superficie en kilómetros cuadrados con vegetación representa. Y aquí, bueno, primero hay que identificar los datos que nos está dando el problema. ¿Ok? Dice 5.625. Sí, no. 5.625. eh, se mira ahí medio raro. ¿Se mira mejor ahí? Sí, Sí, ¿verdad? Porque el otro como que la luz, eh, el brillo. Ok, 5.625 kilómetros cuadrados representa el total del territorio de Colima, ¿ok? Del estado. Y 11.73 kilómetros es la superficie que no tiene vegetación, ¿ok? 11.73 kilómetros cuadrados es la superficie sin vegetación. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál superficie en kilómetros cuadrados? eh, perdón, entonces la superficie en kilómetros cuadrados con vegetación representa, esto nos lo pide en porcentajes. Entonces, ya sabemos, 5.625 corresponde al 100%, ¿ok? Porque es la totalidad de la extensión territorial, ¿ok? Ahora, nosotros necesitamos saber la parte que sí tiene vegetación, ¿cuál porcentaje es? Sabemos la que no tiene vegetación, entonces, para saberlo en kilómetros, lo que vamos a hacer es una resta. A 5.625 le vamos a restar 11.73. Esas operaciones, pues ustedes las van siguiendo con la calculadora y decimos 5.625 menos 11.73. Me da un total de 5.613.27. 5.613.27. Nosotros ya sabemos, el total, el 100%, es de 5.625. El área que sí tiene vegetación es de 5.613.27. Necesitamos saber ese porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es una regla de 3 y si recuerdan lo habíamos visto creo que en el módulo 3 o en el módulo 8. Sí, es una proporción directa, porque si los datos del lado de la izquierda aumentan, los de la derecha van a aumentar. Si los del lado izquierdo disminuyen, los de la izquierda van a disminuir. ¿Cómo hacemos una regla de 3 de proporción directa? Este número que está aquí abajo va a multiplicar al de la derecha que está arriba, ¿sí? Y el resultado se va a dividir entre el número de la izquierda, ¿ok? Entonces multiplicamos 5.613.27 por 100, me da un resultado de 56.000, no, perdón, 561.327. Eso lo vamos a dividir entre el resultado de la izquierda de mero arriba, que es 5.625,
y me da como resultado 99.79. 99.79%. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí, sobre todo, bueno, más bien en cualquier tema de matemáticas y sobre todo cuando es contextual, o sea, que hay un contexto, hay que aprender a identificar qué corresponde cada resultado. Acá tenemos el total de la extensión territorial de Colima. Esta es la total de la extensión que no tiene vegetación, ¿sí? Zona urbanizada, no hay vegetación. Esto que tenemos acá, el 5.613.27, es la parte de Colima que sí tiene vegetación. Entonces, si se dan cuenta, casi el 100% del estado tiene vegetación. ¿Ok? Vámonos a las respuestas. Es la respuesta A, 99.8. ¿Qué es lo que se hace? Nada más es una aproximación. ¿Ok? ¿Sí? Se redondea. 99.8%. ¿Ok? Y así es como tenemos ese resultado. Siguiente dice, encuentra la media y la mediana de los valores siguientes, ¿ok? Voy a borrar esto que está en el pizarrón, igual se cae en el video o alguien lo está apuntando. Lo checamos también en el video. ¿Sí? Entonces lo voy borrando. Igual un ratito les subo el video, ¿ok? Ahora sí, el siguiente tema, medidas de tendencia central. Y aquí iniciamos con la media y la mediana, ¿ok? Media y mediana. ¿Para qué son las medidas de tendencia central? Pues para analizar un grupo de datos, ¿sí? La media no es otra cosa que sacar el promedio de algo, ¿sí? Como cuando tenemos una lista de calificaciones de 2 o 3 módulos diferentes, 4 o 5, dependiendo. ¿Cómo sacamos el promedio? Sumamos todos los valores que tenemos y lo dividimos entre el número total de datos. La mediana es el valor que se encuentra justo a la mitad de ese conjunto de datos que tenemos. O sea, aquí en el problema 3 nos da ya un grupo de datos, de hecho ya nos da ya ordenados, si se fijan. De 42, 42, 43, 43 y 43. Y después dice 45, 48. 60, Ok, gracias. 60, no- 90, 90 200. y 200. Ok. Si se fijan, el problema no tiene contexto, o sea, no nos dice si son edades, no creo, porque llega al 200. No nos dice si es distancia o tiempo, nada más es un grupo de datos, ¿ok? Sin embargo, sí podemos obtener la media y la mediana, aunque no haya un contexto en el problema. Vamos a empezar por la media, ¿ok? La media es obtener el promedio de estos datos. Entonces, vamos a estar viendo más adelante este símbolo que quiere decir sumatoria, ¿ok? Y XY quiere decir que es cada uno de los datos, ¿ok? Entre N. N es el número total de datos. Y el símbolo para la media aritmética, es una X con una rayita encima, ¿ok? Entonces, para obtener la media, vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre el número total de datos. Obviamente esto ustedes lo van haciendo en la calculadora, yo ya lo tengo aquí, pero si sumamos 42 más 42 más 43 más 43, 43, si sumamos los 10 datos nos va a dar como resultado 656, ¿ok? Y ahora sí, lo vamos a dividir entre el número total de datos. Fíjense bien, no el valor como tal, sino cuántos datos hay. Aquí tenemos 10 datos, entonces vamos a dividir la suma de todos los números entre el número de datos, que es 10. Y decimos 656 entre 10 me da como resultado 65
.6. ¿Ok? Entonces, ya obtuvimos el valor de la media. El valor de la media es de 65.6. Ahora sí, el valor de la mediana, este está más sencillo porque como tal no hay que hacer tantas operaciones, porque el valor de la mediana es un valor posicional, ¿sí? Vamos a identificar el valor que se encuentre a la mitad. Y aquí pasa algo. Cuando tenemos n datos, o sea, una cantidad de números que es un número par, como en este caso son 10 datos, entonces es un número par, vamos a tener dos valores que se encuentran justo a la mitad. Cuando son datos que son números impares, solo vamos a tener una mediana. En este caso, como son 10, hay dos valores que se encuentran a la mitad, que es el 43 y el 45. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a calcular la mediana de dos valores, lo que tenemos que hacer es sumar esos dos valores. Decimos 43 más 45 me da como resultado 88. Y ese resultado, el 88, lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok? Entonces decimos 88 dividido entre 2 me da igual a 44. ¿Sí? Entonces, así es como obtenemos la mediana. Cuando es número par, ¿sí? Cuando es un número impar, nada más va a haber un valor y ese que nos salga justo a la mitad, pues ese va a ser la mediana. Entonces decimos, media aritmética o promedio es igual a 65.6 y la mediana es igual a 44. Nos quedaría la respuesta B. ¿Ok? Pregunta 4. Dice, de la siguiente lista selecciona los tipos de variables que pueden estar incluidas en el fenómeno estudiado y sus gráficas. Aquí es la respuesta A, cualitativas, continua y aleatoria binominal. 5 dice, analiza el siguiente caso y a continuación responde las siguientes dos preguntas. Imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias en una población tras haber sufrido un terremoto y compararla con efectos sufridos en la Ciudad de México en el 1985, desde un punto de vista estadístico. Tu asesor entrega por escrito a todos los miembros de tu equipo de trabajo una hoja con las especificaciones del trabajo, cómo deben presentarlo y las fechas de revisión y entrega final. Les indica que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal, y que deberán hacerla en conjunto. ¿De qué manera abordarías el papel de especificaciones que les dio el asesor? Respuesta C. Lo analizas detenidamente para comprenderlo e identificar las dudas que pudiera tener sobre el proyecto. ¿Okay? 6. Dice, ordena los siguientes eventos desde el menos probable hasta el más probable. Y aquí el menos probable es que la próxima semana no tendrá día domingo, ¿sí? De los 4 eventos que nos está enumerando, ese es el que menos probable va a pasar, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues descartamos la respuesta A y la respuesta B. La 2 dice, el 6 de enero se celebrará en México el Día de Reyes. Eh, Esa pregunta la toma aquí la respuesta como la más probable, ¿sí? Eh, entonces, lo menos probable que puede pasar es que la siguiente semana no tendría día domingo y de las 4 opciones, la más probable es que el 6 de enero se celebre el Día de Reyes en México. ¿Ok? Después, aquí viene otras dos, pero pues vamos a tomarlas como vienen aquí. El problema no está contextualizado en nuestro lugar porque dice 3. El primer animal que vea en la entrada al acuario será una tortuga. Pues sí, sí podría ser probable, pero la 4 dice, en el mes de mayo lloverá en el DF. Bueno, no sé si alguien ha vivido en Ciudad de México, en el DF, pero pues para nosotros queda fuera de contexto, entonces vamos a ponerla como viene ahí, ¿ok? Respuesta D, 1, es lo menos probable que la próxima semana no tenga día domingo. De ahí le sigue que en el mes de mayo lloverá en el DF, no es poco probable. Y de ahí sigue el primer animal que vea al entrar al acuario será una tortuga. Es más probable que las otras dos. Y el 6 de enero se celebrará en México el Día de Reyes.
pasa a ser la opción con mayor probabilidad de que suceda, ¿no? 7 dice, se define como el tipo de variable que es cuantificable únicamente en el conjunto de los números enteros positivos, como el número de hijos, las personas que entran a un cine y los autos que salen de la Ciudad de México cada hora a Cuernavaca. Respuesta B es una variable discreta cuando no se puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Ejemplos de variable discreta, número de empleados en una fábrica, número de hijos. Que la variable discreta se refiere cuando no podemos poner puntos decimales, como por decir, eh, no podemos decir tenemos 2.5 hijos, ¿sí? 1, 2, 3, y así todas las cosas que no tienen un intervalo entre dos números enteros pasan a ser variables discretas, ¿sí? 8 dice, este tipo de fenómeno natural se caracteriza por ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar con vientos que superan a los 110 kilómetros por hora. Huracán. Respuesta A. 9 dice, lee con atención el siguiente texto y después contesta las preguntas que se plantean. Cuando ocurren epidemias en comunidad, la ocurrencia de precipitaciones, el clima de la zona, la temperatura en el verano, el número de campañas preventivas realizadas por la Secretaría de Educación y la altitud sobre el nivel del mar en una región pueden vincularse con el control de la presencia del mosquito, portador de parásito que provoca la enfermedad del dengue y de alguna enfermedad infecciosa como las provocadas por parásitos gastrointestinales, entre otros. ¿Cuál de los eventos que se menciona tiene un solo resultado probable? Y la respuesta B, el número de campañas preventivas y realizadas y la altitud sobre el nivel del mar. Respuesta B. 10 dice, en la base de la distribución normal, relaciona las siguientes expresiones con sus conceptos. Y del lado izquierdo tenemos las expresiones y del lado derecho tenemos el concepto. Entonces, el uno, el que es una S, ese se le conoce como desviación estándar poblacional, ¿sí? Sería 1C. El 2, que es una X, nada más que ahí está equivocado, ¿eh? Es una X con una rayita encima, como aquí, como esta, ¿ok? No es por un lado. Esta es, ¿ok? A esa es la media aritmética poblacional, ¿ok? El número 3, esa letra corresponde a la desviación estándar muestral y el 4 corresponde a la media aritmética poblacional, ¿ok? O sea, ahí queda la respuesta B. Pregunta 11. Dice, del siguiente listado de desastres, identifica los que son provocados por el hombre. Y nos vamos aquí a la respuesta D. Deforestación es provocada por el hombre. Acuérdense, es cuando se hace la tala inmoderada de árboles y se acaba con bosques o selvas, etc. El cambio climático, recuerden, es un efecto de la contaminación y de la emisión de gases, ¿ok? Recuérdense que el cambio climático se da porque emitimos muchos gases que cubren a la Tierra, se genera el efecto invernadero y eso provoca que los rayos del sol que entran a la Tierra ya no puedan rebotar y salir de regreso al espacio. Entonces, todo ese calor se acumula dentro de la Tierra y empieza a cambiar el clima. Entonces, también es provocado por el hombre. Y la última, quizá extinción de la fauna, también sé. Sería como el homólogo de la deforestación, nada más que con los animales. Cuando se caza o se utiliza un animal para el consumo, ya sea para comer o para usar sus pieles, etcétera, a eso se le conoce como pues caza inmoderada y es lo que provoca la extinción de especies animales o de la fauna. ¿Ok? Respuesta D. 12 dice, ¿cuáles de las siguientes acciones se consideran adecuadas para realizar una investigación acerca de los fenómenos naturales susceptibles de ser analizados?
¿Ok? Y aquí es la B. 2, citar a los autores cuando se haga una investigación. Parafrasear citas o textos para integrarlos en la investigación. Y 5, revisar publicaciones técnicas. ¿Ok? 3 dice, para el desarrollo de una investigación de campo o documental, se requiere plantear lo que se conoce como pronóstico, que define lo que se espera obtener y que se espera sea fórmula de forma precisa debido a que constituye una guía de la investigación. Pregunta 14. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, en la población mexicana existen variables cualitativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las que se presenta a continuación corresponde al concepto? Nivel sociocultural y económico de los adolescentes. Ok, miren, cuando estamos haciendo una investigación y estamos en la parte estadística, hay algo que se conoce como variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Ok? Las variables cuantitativas son las que podemos contar, ¿sí? Las que podemos contar mediante números, como por decir, si estamos estudiando el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, una variable cuantitativa sería la edad, ¿sí? Y podíamos sacar el promedio, en promedio a qué edad empiezan a tomar, en promedio cuál es la edad en la que más beben, sí, el pico, eh, y viceversa, y etcétera, ¿no? Todo lo que podamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, eso se le conoce como cuantitativo. Aquí en esta parte de la guía nos pregunta exactamente por las variables cualitativas, ¿sí? Las variables cualitativas son las que no podemos contar de forma numérica, como tal, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia? A cualidades o a cosas que, bueno, a cosas que no se pueden eh, contar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles de las que se presentan a continuación corresponden a este concepto? Nivel sociocultural y económico de los adolescentes, ¿ok? Siguiente dice, identifica la oración que completa la definición. Un polígono de frecuencias es un gráfico de líneas donde el eje de las X reporta la marca de clase y las ordenadas son proporcionales a los números de casos. Okay. Aquí lo que tenemos es una gráfica y cuando graficamos usamos el plano cartesiano. En este caso, por decir, no se alcanza a ver ahí, pero habla de edades. ¿Okay? Entonces, ¿por qué solo utilizamos para este tipo de gráficas dos partes de los ejes? De acuerdo, el que es vertical es Y y el que es horizontal es X. Ahora sí, lo que dice aquí es que el eje de las X marca o bueno, o representa la marca de clases. ¿Qué es la marca de clases? Es el tema o de lo que estamos hablando o de lo que estamos investigando, ¿sí? Entonces, la edad sería la marca de clases. Marca de clases. ¿Sí? Y la variable de las Y o el eje de las Y corresponde a la frecuencia, ¿sí? O al número de casos. Número de casos. Número de casos o frecuencia es lo mismo, ¿ok? Entonces, dice edades, bueno, no viene ahí, pero vamos a suponer que vamos a poner edades de 5, 10, 15, 20 y 25, ¿ok? ¿Tenemos que ir de uno en uno? Pues no, no necesariamente. Vamos a tomar los valores que necesitemos para el trabajo que estemos haciendo, para la investigación que estemos haciendo. Entonces, 5 años de edad, 10 años, 15 años, 20, 25. Marca de clase en el eje de las X. Eje de las Y, la frecuencia con el que se repiten. 1, 2. Ok.
Entonces, vamos a suponer que hay una persona de 5 años, hay 3 de 10 años, 2 de 15, uno de 20 y 5 de 25. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando nosotros tenemos todos los datos ordenados, ¿sí? Podría ser confuso el ir analizando de uno por uno. Entonces, ¿para qué nos ayudan los gráficos? Pues para identificar de forma directa sin tener que leer cada uno de los datos. Podemos decir, ok, hay más personas de 25 años en este estudio, hay el mismo número de personas de 5 y de 20, uno y uno, ¿sí? Entonces, es para identificar los datos de forma visual y que sea más sencillo interpretarlos, ¿ok? Entonces, es un gráfico de líneas, la eje de las X corresponde a la marca de clases y el eje de las Y al número de casos o la frecuencia con el que se repite el dato, ¿sí? 5 se repite frecuencia de 1, 10 frecuencia de 3, 15 frecuencia de 2, 20 frecuencia de 1, 25 frecuencia de 5. ¿Ok? Todos estos conceptos, conforme vaya avanzando la guía, los vamos a seguir viendo. ¿Ok? Frecuencia, marca de clase, las gráficas, etc. Vamos a la pregunta que sigue. Dice, ¿cómo se llama a la distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante un cierto periodo de tiempo? Esto se le conoce como Poisson, es la respuesta A. 17. Completa el siguiente párrafo. La estadística descriptiva es el conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción de las observaciones estadísticas que se refieren tanto al total de la población como a una muestra de la misma. Mientras que la estadística inferencial se ocupa de la lógica y los procedimientos para la toma de decisiones en base a las propiedades de una población y los resultados obtenidos de una muestra conocida. ¿Qué respuesta C? Es un conjunto de datos. En un conjunto de datos, ¿cómo se llama a la media de la desviación absoluta? Se le conoce como media aritmética. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos, ¿sí? Que no es otra cosa que el promedio, ¿ok? Era el que les puse hace ratito, la fórmula esta. La media aritmética es igual a la sumatoria de los datos individuales entre el número de datos, ¿ok? 19 dice, el primer día de clases, el tiempo promedio requerido para desplazarse de su casa al colegio de 10 alumnos fue de 27 minutos. Se les seleccionaron a 9 alumnos cuyos tiempos fueron de 15, 20, 23, 38, 25, 40, 27 y 35 minutos. ¿Qué tiempo de los alumnos está representado por la mediana? Ok, bien. Primero, la media de los tiempos que realizaron para llegar de su casa al colegio ya nos la da el problema. Dice que fueron 27 minutos. Entonces nos dice nada más que de los 9 alumnos que se tomaron como muestra, tenemos que identificar cuál es la mediana. Y acuérdense, la mediana es el valor que se encuentra justo en el centro. En sus guías, no sé, pero en la presentación nos pone aquí arribita. Nos pone aquí estos datos que nos pone hasta arriba son todos los datos, pero abajo nos los da ya ordenados, ¿ok? Entonces, para la mediana, acuérdense que es un valor posicional. Tenemos que ordenar los datos del más chico al más grande o del más grande al más chico, no importa, ¿sí? No importa si es ascendente o descendente. Entonces,
Si ordenamos los datos que nos dio en el problema del más chico al más grande, nos queda así. 15, 20, 23, 25, 30, 35. Está el 27 también, profe. Ah, sí, dame que me a ver. Ahí ve. Otra vez. Es 15, 20. 20, Me lo dicta, por favor. 23, 23, 25, 25, 27, 27, 30, 30, 35, 35, 38, 48, 38 38 y 40. y 40. Ok. Bueno, ahí, hoy me quedaron chicos. Bueno. Ok, mediana es un valor posicional. Quiere decir que vamos a buscar al valor que se encuentra exactamente en la mitad, que en este caso sería el 27. ¿Ok? 27. ¿Por qué? Quedan 1, 2, 3, 4 y del lado derecho quedan 1, 2, 3, 4. Son 9 números. ¿Ok? Es un número de datos impar. Entonces acuérdense, cuando el número es impar, solo vamos a tener un valor que corresponde a la mediana. Entonces en este caso, pues identificamos cuál está a la mitad y ya no es necesario que hagamos nada más. ¿Sí? Ya no tenemos que sumar, ni dividir, ni nada. Eh, Está sencillo. ¿Cuál es el problema aquí? A lo mejor cuando son muchos datos, pero la verdad para este tipo de exámenes, pues obviamente no les van a poner más de 10, 12 datos a lo mucho. ¿Sí? Y van a ir viendo los ejemplos que vemos así, son pocos datos. Hay alguno que otro ejercicio que sí está más extenso, pero no son tantos. Y la mayoría, muchas cosas son teóricas. ¿Ok? 20 dice, los fenómenos naturales son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin la participación directa del hombre. ¿Ok? A diferencia de los otros, que era, ¿se acuerdan? Deforestación, fauna, perdón, extinción de la fauna, que eso sí interviene el hombre. Los sucesos naturales no interviene el hombre, ¿ok? 21. Dice, relaciona las etapas del método científico con el estudio de la composición de la luz, etapas del método científico. Y aquí la respuesta D. Observación va con la C, que es el arco iris, es el resultado de la descomposición de la luz en un laboratorio. Problema va con la D. ¿Qué es el arco iris? 3. La hipótesis es con la E. El arco iris es visible después de la lluvia. Y 4. Diseño experimental va con la A. La luz solar que se percibe como luz blanca está constituida por una mezcla de ondas luminosas de diferente longitud y color, las cuales representan la porción visible del espectro electromagnético. Respuesta D. Siguiente dice, calcula la media aritmética de las calificaciones de un estudiante en 6 módulos de bachillerato. ¿Ok? Y nos da las calificaciones de los 6 módulos. Es 84, 91, 72, 68, 87 y otra vez 68. ¿Ok? Ahora sí. Nos pide que calculemos la media aritmética. Para calcular la media aritmética, acuérdense que vamos a sumar todos los datos individuales y lo vamos a dividir entre el número de datos. ¿Ok? Entonces, si yo sumo 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 68, ¿cuánto les da? ¿Cuál es la suma de todos los datos? Si tienen su calculadora ahí a la mano. No, Ok, bueno.
Si sumamos todos los datos, el resultado es 470, ¿ok? Ahora sí lo vamos a dividir entre el número total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dividimos 470 entre 6. Es igual a 78.3. ¿Ok? Entonces, en promedio, este alumno tiene de calificación 78.3. ¿Ok? Que sería la respuesta E. Una pregunta, ¿están presentándoles el examen con sus calculadoras o no? ¿O lo están haciendo así de memoria? En memoria. Memoria, ok, bueno. ¿Y cómo les ha estado yendo? ¿Deben materias de matemáticas? Yo sí. Ok, sí, bueno. Sí, profe, pero en la respuesta de la 22 no bueno, a mí no me aparece la E. ¿En la IA no tienen la E? No. ¿Hasta dónde tienen? Ah, ok, miren. Fíjense aquí. Yo creo que es A, B, C y D, son 4 por lo regular y aquí se le agregó la E, ¿ok? Pónganle ahí ustedes por un ladito E y le ponen 78.3, ¿ok? Igual en la 19 también estaba igual. La 19 también estaba igual, ok. Ah, ok, sí, por cada 27, ¿ok? Eh, Aquí, miren, aquí lo importante de este tipo de preguntas que pues ustedes tienen que aprender a calcularlo, porque si en el examen son otros números, el procedimiento es el mismo, se suman y se dividen entre el número total de datos. ¿Sí? Yo sinceramente no les recomiendo hacerlo de memoria, pero pues igual queda a su criterio, ¿no? Si ustedes sienten que así lo están pasando, pues adelante. ¿Ok? 23 dice, se define como el progreso del pensamiento en la metodología científica, en la medida en que el hombre depure los fenómenos antecedentes y concomitantes y consecuentes, y elija uno o algunos de ellos sin los cuales no se producirán los efectos observados. Respuesta B, conclusión. 24 dice, te dan un conjunto de datos sobre grupos poblacionales y sus niveles económicos en tu municipio. Mm, Usando las opciones de la hoja de cálculo, interpreta el resultado para mostrar la correlación existente entre las medidas de dispersión de los datos. ¿Qué piensas respecto a tu capacidad de realizar esta actividad? Respuesta B. Puedes usar las opciones de diagrama de barras y de puntos de la hoja de cálculo e interpretar lo que te pide. 25 dice, el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables se denomina metodología científica. Respuesta A. 26 dice, ¿cuál es el método científico más aplicado en la investigación química? C. Experimental. 27 dice, es la medida de la caracterización más empleada comúnmente y se define como el promedio de los datos. Respuesta B. Media aritmética. Acuérdense, es el promedio de los datos cuando sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número total de datos. ¿Okay? 28. ¿A qué paso del método científico se refiere perdón, el siguiente hecho? El investigador comprobó el carácter bactericida del líquido producido por los hongos en experimentos repetidos, con lo cual tuvo un alto nivel de incertidumbre. Ahí el mismo texto lo dice, experimentos repetidos es experimentación, ¿ok? Respuesta C. ¿Cómo se llama la colección de todos los resultados posibles en un experimento? Se llama evento. El filósofo que se considera iniciador de la lucha por la aplicación práctica del conocimiento científico, dando lugar al desarrollo de la tecnología en función de una mejor calidad de vida para la humanidad. Respuesta A, Francis Bacon. 31. Y se completa el siguiente enunciado.
Considera Bacon que los principios de Aristóteles sirven más para fijar y consolidar errores fundados en nociones vulgares que para inquirir la verdad en la metodología científica. Respuesta de Aristóteles. 32 dice, al lanzar un dado, ¿qué probabilidad existe de obtener un número menor o igual a 4? Ok, para esto tenemos una fórmula de probabilidad. ¿Qué es? Probabilidad es igual al número de casos posibles entre el total de casos. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a identificar a qué corresponde cada una de las variables. Primero que nada, estamos hablando de un dado. ¿Ok? Estamos hablando de un dado. Un dado está numerado del 1 al 6. Del 1 al 6. ¿Ok? Entonces, el total de casos que puede haber solo pueden ser 6. ¿Ok? No puede salir, no puede salir más. No, no es que sea el número 6, sino el número de casos que pueden salir. O sea, te puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el número total de casos es 6. Ahora sí, el número de casos posibles, o bueno, más bien sería casos favorables, perdón. Favorables. El número de casos favorables. Para que se cumpla la condición que el problema nos da. Dice, ¿cuál es la posibilidad de que exista de obtener un número menor o igual que 4? Pues podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3 o podría ser 4. Quiere decir que hay 4 posibles casos que son favorables para que se cumpla la condición del problema. Entonces, número de casos favorables sería 4 y el total de casos sería 6. ¿Ok? Es una división. Dividimos 4. 4 dividido entre 6 me da 0.66. 0.76. ¿Ok? Entonces es la respuesta A. Nos lo dan decimal, pero si el problema nos dijera en porcentaje, pues cuando tenemos el número decimal lo multiplicamos por 100 y obtenemos el valor en porcentaje, que sería 66%. ¿Ok? Entonces, 66% quiere decir que la probabilidad de que el dado sea 4, 3, 2 o 1 es del 60% o en decimal el 0.66. ¿Ok? Vamos a la que sigue, dice. Las edades de los participantes en un concurso de ajedrez son las siguientes. 20, 17, 20, 21, 16, 18 y 17. ¿Cuál es la mediana y la media, perdón, y la mediana de los datos proporcionados? Aquí. Y de la misma forma que en programas anteriores, aquí en la presentación los tenemos los datos acomodados en desorden y en orden, ¿sí? Tenemos 20, 17, 20, 21, 16, 18 y 17. ¿Ok? Muy posiblemente y por lo regular, en este tipo de problemas, siempre les van a dar los datos así, sin organizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues tienen que organizarlos del más chico al más grande, del más grande al más chico. Empezamos del más chico al más grande, decimos 16. La media a mí, yo ya me adelanté con la operación y me salió 18.42. ¿Ok? Que sería la respuesta B, ¿no? Ajá. 16,
17, 17 dos veces. Ok. Podemos ir tachando, si nos toca organizarlos, pues vamos tachando, ¿no? 18, 20 dos veces y 21 al final, ¿ok? Y para sacar la media, vamos a hacer la sumatoria de los datos de forma individual entre el número de casos. ¿Cuánto le dio la suma de todos los datos? De los 7 datos. 129. 129. Ok, 129 lo dividimos entre el número total de datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, y les dio 18.42, ¿ok? ¿Sí? Sí. Ok, y ahí ya tenemos la media, ¿sí? Ok, aquí si se fijan, es una forma de descartar porque si nosotros no queremos sacar la mediana, o sea, organizarlos de forma del más chico al más grande, podemos solo sumar todos los datos y dividirlos entre el número total, no importa que no estén en orden. Si se fijan, solo hay uno de las 4 respuestas, solo hay uno que dice 18.42. Entonces ahí sirve, nos podríamos ahorrar tiempo de tener que acomodar los datos y obteniendo la media, pues podemos descartar la otra respuesta, ¿no? De igual forma, tampoco no es que sea tan tardado, ¿no? Es un número impar de datos, son 7 datos, perdón. El número que está a la mitad es el que va a ser la mediana, ¿ok? 3 del lado izquierdo, 3 del lado derecho, pasa a ser el número que está en la mitad. Y entonces nos queda media aritmética, 18.42, mediana, 18, ¿ok? Respuesta B. 34. Cuando se miden las estructuras de las personas que asisten al doctor, se obtienen variables de 1.5 a 1.85 metros. A partir de ello se obtienen la media moda de varianza. ¿Qué unidades está definida la varianza? Okay, miren, aquí ni siquiera nos pide que hagamos una operación, porque nos está preguntando por la unidad de medida. Es decir, cuando estamos hablando de distancia, las unidades de medidas que conocemos pues tienen el sistema internacional, son metros, kilómetros, centímetros. Entonces, es lo que nos está preguntando, ¿qué unidad de medida está usando? Entonces, vamos aquí y están en metros. Unidad de medida, metros. Respuesta A. La unidad de medida que están utilizando es metros. ¿Ok? 35. Se miden las estructuras de las personas que asisten, las estaturas, perdón, que asisten al colegio. Se obtienen estos valores. Dice 1.5, 1.62, 1.73, 1.85, 1.60, 1.76, bueno, ahí están todos, ¿no? ¿Cuál es la varianza muestral? Y para esto tenemos la siguiente fórmula. La varianza muestral se identifica con una S al cuadrado, ¿ok? Y va a ser la sumatoria de XY, que es cada uno de los datos, menos la media elevado al cuadrado entre n, que es el número de datos menos 1. Entonces, x y son cada uno de los datos, 1.5, 1.62, 1.73, 1.81. El primer dato que tenemos que encontrar en este problema es la media aritmética. ¿Ok? Pues, quiere decir que tenemos que sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de datos. Si sumamos 1.5 más
1.62 más 1.73 más 1.81 más 1.60 más 1.76 más 1.62 más 1.71 más 1.85. ¿Ok? Eso nos da como resultado 15.2. Lo dividimos entre el número total de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. ¿Ok? 15.2 entre 9 me da 1.68. Entonces, mi media aritmética es de 1.68. ¿Sí? Voy a poner aquí arribita todos los datos para que vayan viendo cómo es que se va a ir sustituyendo, ¿ok? Es 1.5, 1.62, 1.73, 1.81, 1.60, 1.76, 1.62, 1.71 y 1.85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 datos, ¿ok? Entonces, ya tenemos todos los elementos que necesitamos para nuestra fórmula. Tenemos los datos individuales, tenemos la media y sabemos que el número total de datos es 9. Entonces, ahora sí empezamos a sustituir. Entonces decimos S al cuadrado es igual a la sumatoria. Entonces quiere decir que vamos a hacer una suma larga. X y, entonces empezamos por orden. 1.5 menos la media, 1.68. 1.68 elevado al cuadrado. Y ahora sí, más xy, que es 1.62 menos 1.68 elevado al cuadrado. ¿Ok? Más 1.73 menos 1.68 elevado al cuadrado. ¿Ok? Más okay, 1.81 menos 1.68 elevado al cuadrado. Se fijan que siempre repito el 1.68 porque es xy, o sea, el valor individual menos la media, pero como dice sumatoria, tenemos que sumar la sumatoria de todos los datos individuales. Okay. 1.60 menos 1.68 al cuadrado. ¿Okay? Más 1.62 menos 1.68 al cuadrado. Más ok, aquí me brinqué uno, el 1.76. Bueno, vamos a poner acá. 1.76 menos 1.68 al cuadrado más 1.71 menos 1.68 al cuadrado más 1.85 menos 1.68 al cuadrado. ¿Ok? Y este procedimiento, calcular la varianza muestral, va a ser el procedimiento más largo que les va a tocar hacer. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a dividir entre n menos 1. N es 9 porque son 9 datos menos 1, pues quedaría entre 8. ¿Ok? Y ahora sí. ¿Cómo lo van a hacer ustedes en la calculadora?
pues vamos haciéndolo de uno por uno. ¿Por qué? Si metemos toda esa operación en la calculadora, posiblemente no nos va a dar, ¿sí? Entonces, en nuestra calculadora vamos a decir paréntesis y empezamos por orden. 1.5 menos 1.68 menos 1.68, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Miren, déjenme, le pongo la calculadora aquí y se las comparto, ¿ok? Bueno, aquí no les pongo la imagen. Miren, aquí está, ahí está. Sí, 1.50 menos 1.68 elevado al cuadrado, le doy igual y me da 0.0324, ¿ok? Entonces, voy reescribiendo otra vez. Sí. La varianza muestral es igual a 0.0324 más, y otra vez 1.62 menos 1.68 al cuadrado me da 0.0036. ¿Ok? Varianza muestral es igual a 0.0324 más 0.0036 más 1.73 menos 1.68 al cuadrado me da 0.0025 más 1.81 menos 1.68. Si se fijan, lo único que cambiamos es el primer dato de la operación, todo lo demás siempre va a ser igual. Me da 0.0169 más 1.60 menos 1.68 me da 0.0064 más 1.62 menos 1.68 al cuadrado me da, se repite, ¿se fijan? 0.036 más 176 menos 1.68 al cuadrado me da 0.064 más 1.71 menos 1.68 me da 0.0009 más 1.85 menos 1.68 al cuadrado me da 0.0289. ¿Ok? Y ahora sí, ya que los tengo todos, los voy a sumar y los voy a dividir entre n, que quedamos que n era 8. ¿Ok? Dividido entre 8. Y ahora sí, los sumo todos. Hay que tener cuidado cuando ingresemos los datos porque la calculadora va a dar el dato bien. Lo que puede estar mal es el dato que ingresemos. Los puntos 0.324 más 0.0036 más 0.0025 más 0.0169 más 0.0064 más 0.0036 más 0.0064 más 0.0009 más 0.0289. Me da como resultado 0.1016. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre 8.
0.1016 entre 8 me da igual a 0.012. ¿Ok? Y me queda la respuesta, la C. Profe, Ah, ¿no son entre 9? no, es entre 8 porque la fórmula acá dice n-1. Déjenme lo acerco. Ok, ya entendí. ¿Ya? Entonces, sí, el número total de datos es 9, pero hay que hacerlo al número total de datos le restamos 1. Por eso es Ah, que vamos restando, al final dividimos entre 8, ¿ok? ok. Y hay una variación ahí en los decimales, pero igual es por la calculadora, ¿ok? Pero no se preocupen. Eh, si tomamos los primeros tres decimales, pues es 0.12, entonces, perdón, 0.012. Entonces, queda igual que ahí en la T, ¿no? 0.012, ¿sí? Respuesta C. Este es el procedimiento más largo que van a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, si les sale esta misma pregunta y ustedes recuerdan que son exactamente los mismos datos, eh, háganlo por memoria, sí, si se acuerdan de la pregunta. Pero si tienen que hacer un problema similar con otros datos, pues sí es indispensable que pues conozcan el procedimiento y sobre todo para este tipo de operaciones van a necesitar calculadora forzosamente porque a mano pues no se va, pues sí se puede, pero pues van a tardar más del tiempo que les dan para el examen, ¿no? Entonces, otra vez, si les sale el mismo problema, pues adelante, sí, si recuerdan cuál es la respuesta y recuerdan que son exactamente los mismos datos. ¿Qué es lo que pasa? Que si los datos no son exactamente los mismos y hay otros datos o es diferente el problema, pues el resultado obviamente no va a ser el mismo, ¿no? Va a variar, va a haber una variación. Eh, vamos a la que sigue, dice, ¿cuál es el símbolo del botón de la cinta de operaciones en una hoja de cálculo para aumentar el número de decimales en un valor numérico en la celda? Es la C. ¿Ok? Aquí viene como cosas de informática, pero cuando estén en la materia de informática, no sé con quién la estén llevando, pues ahí van a ir viendo también en dónde están cada uno de esos botones, ¿ok? Pero aquí se refiere a una hoja de cálculo, es un archivo de Excel, ¿ok? Eh, 37 dice, ¿cuál es el símbolo del botón de la cinta de operaciones de una hoja de cálculo para disminuir el número de decimales a un valor numérico en una celda? Respuesta D. ¿Ok? Al contrario de la otra es para aumentar decimales y esta es para disminuir decimales, ¿ok? 38 dice, ¿qué fórmula se utiliza para obtener el máximo que se obtiene en un conjunto de celdas de la A1 a la B4 y de la B1 a la B4 en una hoja de cálculo? Es la D, max, paréntesis A1, dos puntos B4. ¿Ok? Respuesta D. Me gustaría explicarles esto de abriendo el Excel, pero estoy bateando con mi computadora y creo que se me va a trabar si intento abrir Excel, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así meramente teórico. Les digo, en informática también lo van a ir viendo porque esas preguntas son de informática, ¿ok? 39 dice, una empresa de investigación de mercados realiza encuestas para determinar si el nivel de consumo de productos puede incrementarse a partir de la publicidad de diversos medios de comunicación como televisión y radio. ¿A qué etapa de la estadística corresponde este proceso? Eso se le conoce como recolección de información. ¿Ok? Se hacen encuestas y se le pregunta a la gente qué es lo que opina de la marca, o sobre todo por si aquí que dice, quieren saber si vale la pena invertir en televisión y radio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen una encuesta en donde le preguntan a las personas si ven televisión, si escuchan radio, cuántas horas escuchan radio, qué programas miran. Y entonces ahí en esa investigación, pues la empresa determina si tiene lógica invertir anuncios en televisión o en radio. Y sobre todo ahorita como están las redes sociales, por decir, si es una empresa que sus productos van enfocados a personas de 15 a 20 años, pues muy posiblemente no van a invertir en publicidad en televisión porque en esas encuestas les va a arrojar
que son personas que a lo mejor no ven televisión como tal o no ven radio, no escuchan radio, perdón. Entonces, ¿en qué podrían invertir? Pues en publicidad en alguna plataforma de streaming o publicidad en Facebook o en cualquier otra red social que estén utilizando, ¿no? A eso se refiere la recolección de información, ¿sí? Analizar qué es lo que el consumidor, pues analizar primero por dónde el consumidor le llega la información para enterarse de lo que se está vendiendo, ¿ok? Y la 40 dice, analiza el siguiente caso y responde lo que se te indica. Se desea investigar la influencia del consumo de opiáceos en el comportamiento de los estudiantes de bachillerato, utilizando una muestra aleatoria simple de tamaño n igual a 320. Muestra aleatoria se refiere a que no va a haber ninguna especificación para las personas que van a estar dentro de la muestra. Si van a llegar y van a decir 320 alumnos, pero en este caso, por decir, la única criterio sería que estuvieran en bachillerato, ¿sí? Y de ahí no va a haber otro criterio para que la muestra sea realmente aleatoria, ¿sí? 320 alumnos conforme van llegando y se empiezan a hacer entrevistas, ¿ok? Se entrevista a cada estudiante de la muestra preguntándole si ha consumido alguna droga, en su caso, los problemas que le ha ocasionado esta práctica. Que ahí el concepto de muestra. Pero si se va a hacer una investigación de alumnos de bachillerato en Mexicali, la población completa pues son todos los alumnos que están estudiando bachillerato. En este caso, como solo se van a tomar a 320 para hacer la investigación, esos 320 pasan a ser la muestra. Entonces, la población es el número total de personas y la muestra es el número de personas a las cuales van a ayudar o van a aportar para la investigación. En este caso, va a ser por medio de una entrevista, ¿sí? Dice, todas las preguntas se responden con sí o no. A eso se le conoce como binominal, ¿sí? Porque nada más se dan dos opciones, nada más hay dos respuestas. Entonces, si graficamos, si en la marca de clase, como vimos hace ratito, ¿no? Que las X son las marcas de clases y las Y son la frecuencia. Si lo graficamos, va a ser una gráfica con dos barras nada más, porque una respuesta va a ser sí y la otra respuesta va a ser no. Por la forma de diseñar y aplicar el cuestionario, se garantiza que las respuestas son confidenciales y que no hay influencia por la opinión de otros estudiantes, familiares o amigos. Cuando se analizan los datos, se observa que la proporción de estudiantes cuyo comportamiento se ve más afectado o influido por la droga es prácticamente constante, alrededor del 6%. ¿Qué tipo de distribución puede esperarse en este experimento? Justifica tu respuesta. Es la respuesta D. Es binominal porque la proporción de respuesta es independiente, constante y se codifica como sí o no, ¿sí? Binominal porque nada más da espacio para dos respuestas, ¿ok? Y con esto terminamos la guía número 1 del módulo 18, ¿ok? Nos miraríamos para la siguiente semana. Ok. Profe, a mí sí me puso asistencia. Sí, sí, ya les puse asistencia. Ah, muy bien, gracias.